Listo, ya está. Antonet, buenos días. ¿Estás presente, Antonet? Buenos días, profesor. Tengo un problema con la cámara. Disculpe que no le haya pedido permiso para mantenerla. Ya, no te preocupes, Antonet, no te preocupes. Bien, chicos, vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy. Sí, vamos a hablar un poco acerca de taxonomía y los reinos, porque, bueno, hay una nueva clasificación de los seres vivos. Eh, ya yo creo que ustedes durante todo el tiempo de vida que han tenido en los colegios, es decir, en primaria, se les ha enseñado normalmente que habían 5 reinos, ¿sí o no? El reino monera, el reino protista, el reino fungi o hongo, el reino animal y el reino plantario. Ya, así estamos bien. Todo eso está muy bien. Nada más que ahora en la actualidad, desde hace no muchos años, hay una nueva clasificación. Es más, le llaman la clasificación de los 7 reinos. ¿Sí? Bueno, en parte sí es cierto, hay 7 reinos. Pero eso lo vamos a definir ahorita. Un momento, no me corten. Disculpen chicos, por favor, ya está, listo. Ahora sí. Entonces, eso vamos a ver hoy día un poco acerca de cómo es la clasificación de los reinos en la actualidad. Sí, con lo más reciente, lo más calentito. Bien, procedo a compartir entonces un poco lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, es obvio que hoy día vamos a ver un poco lo que es la clasificación en sí, porque la taxonomía es clasificación, ¿sí? La taxonomía es clasificación. Bien, primero tenemos que ver un detalle, un concepto que ustedes no pueden dejar de tener al momento de hablar de taxonomía, que es la biodiversidad. ¿Y qué cosa es? Es la variedad de seres vivos que existe sobre la Tierra. Claro, si hablamos de hormigas, arañas, leopardos, elefantes, insectos, aves, el humano, etcétera, estamos hablando de una variedad, de una diversidad. Y obvio que aquí estamos hablando de biodiversidad, porque estamos hablando de la diversidad de la vida. Entonces, la diversidad, la biodiversidad es la variedad de seres vivos que existe sobre la Tierra. Son millones, son 2 millones de especies que existimos en la Tierra. Una especie es el humano. Imagina, o sea, hay 7.000 millones de humanos. No, perdón, sí, 7.000 millones de humanos. Miento, ya estamos en 8.000 millones. Hay 8.000 millones de humanos, ¿no? Solamente estamos hablando de una especie. Imagínate la cantidad de hormigas que hay, imagínate la cantidad de cucarachas, ratones, etcétera. Eso es la biodiversidad. Para esto, nosotros, los humanos, que somos los que realizamos estudios, que somos, entre comillas, las personas razonables, creamos sistemas de clasificación. ¿Qué es un sistema de clasificación? Clasifica a los seres vivos según criterios arbitrarios, sin un parentesco evolutivo. ¿Sí? Para esto también tienes que conocer algunos términos, como por ejemplo, ¿qué es la taxonomía? La taxonomía es un sistema mediante el cual se ordena, describe y clasifica a todos los seres vivos. Ojo, no es solamente clasificar, ¿sí? Es obvio que al momento de hacer una clasificación estás creando un orden. Y esto tiene que tener sí o sí una descripción de cada uno de ellos. Es como, por ejemplo, describir, no sé, a un rey y a un plebeyo, ¿no? Entonces, tú no solamente lo clasificas porque sí, allá el rey tiene estas características, lleva su corona, vive en un palacio, etcétera. El plebeyo no lleva corona, vive en una casa pequeña, etcétera. Entonces, algo similar sucede cuando tú quieres clasificar. No solamente lo haces porque sí, sino porque hay una descripción que caracteriza a cada uno de ellos. Y la especie es el organismo que comparte un pool genético y por ende se puede reproducir entre sí. Cuando dices un pool genético, se refiere a un conjunto de genes que son normalmente comunes. Obvio que nosotros los humanos nos podemos reproducir
debido a que nuestra genética, tanto en hombres como mujeres, es similar, por no decir la misma, salvo algunas variedades, como ustedes saben, la mujer tiene un cromosoma X más y nosotros tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y. Esa es la única gran diferencia y biológicamente se ve también en los aparatos reproductores de cada uno, ¿sí? Pero salvando eso, todos tenemos mucha similitud. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los venados, tienen similitud para poder reproducirse, los elefantes tienen similitud para poder reproducirse, ¿no? ¿Te imaginas tú que puedas cruzar, por ejemplo, animales que no tienen características similares? Por ejemplo, ¿podrías cruzar tú un perro con un cocodrilo? Imposible, ¿sí o no? No tienen características similares. No hay ese pool de genes genético, ese pool genético que le da similitud, por lo tanto no podrían reproducirse. Es imposible, ¿ok? Bueno, acá les he puesto un poquito la historia de cómo es que se da esto de las clasificaciones, porque nosotros la humanidad siempre hemos tendido a clasificar, ¿ah? O sea, es más, tú en tu barrio, ay, mira esa mujer, ay, pero cómo se peina, tú ya estás clasificando, es una despeinada, ya la clasificaste, ¿no? Ay, pero mira que tiene su carro, ay, no, ese vende droga, la típica, ¿no? Bueno, ya, lamentablemente muchas veces mal pensada. Pero estamos clasificando de alguna u otra manera. El humano siempre ha tendido a hacer eso desde la antigüedad. Aristóteles es el primero que introduce el sistema jerárquico. Jerárquico viene de jerarquía, es decir, que hay un nivel mayor, un nivel menor. A eso se refiere con jerarquía, chicos. Linneo, que sí ya es el padre de la taxonomía moderna, ¿no? Ya ofrece los dos primeros reinos. Él es el primero que dice, no, aquí hay un reino animal y un reino vegetal. Y hasta ahora eso persiste. Darwin, bueno, Darwin define el parentesco de todos los seres vivos. Sí, para él la evolución fue primordial, pero hay parentesco entre muchos seres vivos y en parte tiene mucha razón, mucha razón. La clasificación debe realizarse por parentesco y no por parecido. Sí, en parte tiene mucha razón, sí. Haeckel propone un reino aparte de los organismos unicelulares. A este reino lo llamó el reino protista. O sea, Haeckel ya leyó a Linneo, dijo, hay un reino animal vegetal, pero también hay uno de organismos microcelulares llamado protista. Ya vino después Whittaker, a él sí ya lo conocen bastante, porque Whittaker propuso así 5 reinos, ¿sí? Animal, vegetal, protista, le agregó hongos, ¿no? Y monera. Tenemos ahora también que Margulis y Schwartz propusieron el reino protoctista, un poco una combinación entre los reinos protistas, algas y hongos primitivos, o sea, trató de agruparlo por similitud. Gus, que es uno de los últimos, ¿sí? Descubrió diferencias entre los grupos de bacterias y propone que haya 3 dominios, o sea, ya no el reino era lo superior de todo, pero Gus propone que haya algo más superior que un reino y lo llamó dominio. Entonces existían 3 dominios: el dominio arcae, las arqueobacterias, el dominio eubacteria, donde estaban las bacterias, y el dominio eucaria, donde estaban los eucariotes, como nosotros, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es más o menos casi ya lo último, obvio que sí. Yo sé que ustedes conocen esto lo han visto ya de seguro anteriormente en algún trabajo, tarea o curso, ¿sí? Y es cómo se da la taxonomía en este momento, ¿sí? Es cómo se da la taxonomía en este momento. Entonces, siempre la base de la taxonomía es la especie. Siempre, ¿sí? Una especie es un individuo, uno solo, no sé, vamos a tomar en cuenta la especie humana. Un individuo, yo, por ejemplo, yo represento a toda la especie humana. Así pues, sí, bueno, ya, bueno, así todo chancado, pero lo represento, ¿no? Si yo quiero tomar a otra persona, Valerie representa toda la especie humana. Pues sí, Valerie representa a toda la especie humana. ¿Por qué, profesor? Porque Valerie tiene todas las características de la especie humana. Obvio, yo también tengo todas las características de la especie humana. Entonces, tenemos ese pool genético que dice, a partir de nosotros vamos a ir conociendo el resto de las jerarquías, los niveles que hay en la taxonomía. Entonces comienza con la especie, ¿sí? Viene el género,
después la familia, el orden, la clase. Acá te voy a poner un punto aparte. Filo o división. Pues, ¿puedo utilizar los dos? No. O sea, sí y no. Filum o filo normalmente se utiliza para nosotros, para los seres vivos, para el reino animal. Mientras que división se utiliza para el reino vegetal. Ojo, no puedes poner división en una taxonomía, por ejemplo, de una araña, de un burro, de un caballo. No. División se utiliza solamente para el reino vegetal. ¿Está claro, chicos? Muy bien. De ahí sigue justamente el reino. Y lo último que les expresé es dominio en cuanto a clasificación, ya que la vida representa a todas las especies. ¿Sí? Cada uno de estos se le llama taxón. ¿Sí? Taxón, que son grupos de organismos que pertenecen a cualquier nivel. Ahí está. ¿Sí? Cada uno es un taxón. ¿Ok, chicos? ¿Sí? La unidad fundamental de la que parte toda la clasificación es la especie. Recuerda ese detallazo. ¿Sí? La unidad fundamental de la que parte toda esta clasificación es la especie. ¿Ok, chicos? Muy bien. Bueno, aquí tenemos al Linneo, ¿no? Que es el que asignó cada reino al reino animal y al reino vegetal. Fue el primerísimo que comenzó a ordenar a los seres vivos en reinos. También en ese tiempo, no solamente con él, sino con otros investigadores, se reconoció lo que era la especie, el género y los reinos, ¿sí? Y entre 1753 y 1758, miren, estamos hablando cerca de casi ya 250 años, más o menos, publicó su sistema de clasificación. Ojo, desde hace 250 años, ese sistema de clasificación no ha variado casi nada. ¿Sí? Se mantiene, bueno, salvo algunos añadidos que se ha dado últimamente, pero se mantiene el sistema de clasificación. ¿Cómo lo ven, chicos? O sea, vayamos un poco a esto. El aporte que se ha dado por esta persona y que es tan válido en la actualidad. Estamos hablando de 250 años. Chicos, una computadora en la actualidad, tú te compras una computadora actual, nuevecita, ¿cuánto te dura en lo más alto de la tecnología? Te durará pues un año o 2 años a lo mucho. No, profesor, pero a mí me sirve la computadora por mucho más. No, yo sé que te puede servir, pero hablando tecnológicamente, están apareciendo nuevos. Por ejemplo, yo el año pasado compré, bueno, aunque todavía se mantiene, ¿no? Pero ya, me compré esta computadora que lo cual me ven, hola, ya. Y miren, todavía se mantiene, digamos, entre las mejores, pero ya está postrimerías en estos próximos meses a llegar la más actual, ¿no? La i9 de 10ª generación. Oye, no me ha durado ni un año en lo más alto de la tecnología. La tecnología cambia, ¿no? Bastante. Pero mira, este sistema, este trabajo de investigación está durando cerca de 250 años con pocas variaciones, y todavía no sirve. Y todavía no sirve y todavía les hace la vida difícil a los alumnos. No, mentira, es una broma. La taxonomía tiene lo que se conoce como la nomenclatura binomial. Ya, tú puedes clasificar género, especie, familia, orden, ya tiene clasificación. Pero ¿cómo puedes llamar a una persona? Ah, pues eso por su nombre, ya. No, a ver, ya. Claro, todas las personas tenemos un nombre, ¿no? Mi amigo Fernando Alonso, ¿no? Por ejemplo. Mi amigo Leonel Jeremy Leandro Montalvo, por ejemplo, ¿ya? Tiene su nombre que lo caracteriza. Oye, ¿puede ser que alguien le copie el nombre? Sí, sí, sí. Hay lo que se llama la homonimia, ¿no? La homonimia, que es cuando una persona tiene tu mismo nombre, tus mismos apellidos. Obvio que no va a tener la misma dirección, ni la misma procedencia, ni nada por el estilo. Pero se da la homonimia. Oye, aquí en el caso del nombre del maíz, por ejemplo, el nombre de ciertas especies, es un nombre único, pero ese nombre único representa a toda la especie, ¿no? Entonces dice, vamos a ver cómo es esto el nombre y por qué se le llama nomenclatura binomial. Dice, la nomenclatura binomial es el sistema para dar nombre a todos los organismos. También lo creó Linneo.
También lo creó Linneo hace 250 años, ¿sí? A cada especie se le da un nombre de dos palabras en latín. Ejemplo, Homo sapiens, ¿no? El ser humano, sea maíz, el maíz, Oryza sativa, el arroz. Ahora, un detalle. Este nombre Homo sapiens es para todos los humanos, para toda la especie. Si vinieran extraterrestres, se raptan a Fernando. ¿Y cuál es el nombre de este ser vivo? Homo sapiens, su nombre científico. Se raptan a Brisa. ¿Y cuál es el nombre de este ser vivo? Homo sapiens. Que todos se llaman Homo sapiens. Claro, porque somos una especie única. ¿Sí? Si se llevara un maíz, ¿cómo se llama este ser vivo? Allá sea maíz. ¿No? Canes familiares, si se lleva un perro. Oye, ese nombre nos representa a todos los seres vivos que estamos dentro de esa especie. ¿Sí? Ese nombre es invariable, no puede haber otro nombre. ¿Está claro? Es un nombre único. Y como ustedes verán aquí, solamente un detalle que agregar. Sí, la nomenclatura binominal habla de dos nombres en latín. El primer nombre siempre se escribe con mayúscula. Normalmente los nombres, cuando están escritos, se subraya. Bueno, eso sí yo lo llevé también en la universidad. En la actualidad, eso bueno, estamos hablando ya de hace unos 15 años más o menos, pero en la actualidad no sé si se subrayará o no. Pero en mis tiempos, ya, se subrayaba todos los nombres, se subrayaba todos los nombres. O sea, se subrayaba separado, no todo junto. Muy bien. Entonces ya vimos, por ejemplo, ¿no? La importancia de la especie. Es que un individuo con características similares que pueden potencialmente reproducirse entre sí y dar descendencia fértil. Es porque tienen genéticamente similitudes. ¿Qué cosa, qué herramientas se ha utilizado para esta clasificación en la actualidad? En la actualidad, mira, lo más ultimito. Primero, características bioquímicas. Por ejemplo, si yo le saco una muestra de sangre a Antoinette y le saco una muestra de sangre a Checharín, yo voy a encontrar que hay muchas similitudes. Glóbulos rojos, glóbulos blancos. Ahora el nuevo integrante de la sangre, les comenté, les dije, sí, es las mitocondrias. Está confirmadazo, chicos. Es un nuevo integrante de la sangre. Bienvenida a la familia sangre y mitocondria. ¿Sí? Les doy el dato. Ya se está aceptando que hay mitocondrias en la sangre, ¿no? Entonces, hay todo esto en la célula, en la sangre de Antoinette y en la sangre de César. Son similares. Ah, ya. Entonces, estos individuos pertenecen a la misma especie. Características anatómicas y funcionales utilizadas en el pasado. Obvio, tanto en el pasado como en el presente. Tus brazos. Ambos tienen la misma cantidad de dedos, la misma cantidad de articulaciones, etc. Microscópica, por ejemplo, cuando veo tus células, cómo son tus células, los tipos de células que puedo ver. Inmunológica, oye, todos tenemos en este momento las 5 inmunoglobulinas, GAMDE, ¿sí? Que te defienden contra las enfermedades. Bueno, no todo, lamentablemente con esto del virus, ya saben muy bien que mucha gente ha fallecido, ¿sí? Pero en la misma muestra de sangre de ellos dos, encuentro que estas 5 inmunoglobulinas, por ejemplo. Genética, claro, revisión de tus genes. Ahora en la actualidad se puede hacer una revisión de todos tus genes, ¿sí? Para saber qué tan cercano o alejado estás de una que otra familia. Y tu comportamiento, claro que sí, hay seres vivos que se comportan disímiles, diferentes a otros seres vivos o similares. Según eso también se puede clasificar. Oye, ponle así, a un oso polar que vive en el frío, ¿tú crees que puede vivir en un desierto? No, no, eso es un comportamiento. Por ejemplo, el oso polar siempre va a preferir el frío o el mar, ¿sí? A tomarlo en consideración. Bueno, ya les hice esto un poquito, ¿no? Le vuelvo a repetir cómo era la clasificación. Primero fue Aristóteles. En realidad Aristóteles ya había visto esto. Ah, pero ojo, un detalle. Yo te dije que Linneo fue el primero. Sí, porque él solamente hizo una clasificación. A ver, ¿cómo te lo digo?
Él solamente observó los organismos y dijo, ah, ya, mira, ¿sabes qué? Estos organismos son diferentes. Yo veo que las plantas, que hay arbustos, que hay árboles son diferentes que los animales. Él hizo una clasificación muy somera, muy sencilla todavía, no netamente científica. Pero ojo, Aristóteles ya fue uno de los primeros, ¿ah? Después vino Haeckel, ¿no? Con los protistas animales y vegetales. Vino Whitaker, como le dije, con los 5 reinos. Vino Margulis y Suar. Esto ya es casi reciente, en el año 1985, ¿no? Propuso el reino protoctista, que unía a los protistas, algas y unicelulares. Después vino Gus, como le dije, con los 3 dominios. El dominio arqueobacteria, que incluía las bacterias más antiguas, las bacterias más legendarias, arcaicas, bacterias que tenían millones de años de vida, sí, sobre la Tierra. El segundo dominio, el dominio de bacterias, que son las bacterias que te atacan a ti. Por ejemplo, cuando te cae algo mal al estómago, te da fiebre, diarrea, etcétera, entonces tú estás mal del estómago por una infección bacteriana. Ya, esa bacteria que te produce esa enfermedad está en el dominio bacteriano. Es una bacteria que todos conocemos, que siempre le he puesto en los dibujitos, por ejemplo, de comparación de células, ¿no? Diferente a las arqueobacterias. Las arqueobacterias tienen otras características y por eso Gus decidió separarlo, ¿sí? Y el tercer dominio, el dominio eucariota, donde están los protozoarios, los cromistas, los cromistas, los fungos, las plantas y los animales. Profesor, esa no la había escuchado, la de los cromistas. No te preocupes, te voy a hacer escuchar un poco más. Por último, uno de los más, por ahora, más cercanos es nuestro amigo Cavalieri Smith, nuestros amigos Cavalieri Smith, que lo dividieron en 2 suprarreinos, procariota, ¿no? La bacteria, y eucariota, pero en los eucariotas incluyen a los protozoarios, a los cromistas, ¿sí? A los fungi, plantas y animales. Un detalle con respecto a esto de los cromistas, ¿sí? Son normalmente algas o algún tipo de moho que presenta clorofila tipo C y D, ¿ya? Se les ha separado porque tiene características muy similares entre ellas, ¿sí? Y un poco diferentes a las características que normalmente encontramos en plantas o en algas verdes, etc. ¿Sí? Es una clasificación mucho más actual, ya está aceptada inclusive, así que a tomarlo en consideración. ¿Sí, chicos? Bien, eso es principalmente hablar acerca de la taxonomía, principalmente hablar de taxonomía. Yo quiero compartirles también a ustedes esto que está aquí. Acá está. Bueno, esto es lo que yo le voy a ustedes a enviar. ¿Sí? Los principios de taxonomía, ¿no? Y bueno, acá está lo que es concepto de taxonomía. Por favor, yo les pido que lean eso, ¿sí? Las bases de la taxonomía, quién las propone, las características, desde el dominio hasta la especie. Bueno, acá está invertido, ¿sí? Recuerden que acá, por ejemplo, se los muestro entre quién tiene mayor jerarquía, obvio que un dominio, quién tiene menor jerarquía, obvio que la especie, ¿sí? Pero recuerden que la especie es la base de toda esta clasificación taxonómica. Acá le pongo algunos ejemplos. Y dentro de las más importantes de las categorías taxonómicas es obvio que está la especie, el reino y el dominio. Este es, por ejemplo, un poco cómo sería la clasificación, los nombres científicos, cómo sería un nombre científico, ¿sí? Y aquí este cuadro es lo que yo quiero que ustedes vean, un poco lo que es la biodiversidad y lo que más o menos les comenté que últimamente se está trabajando. Eh, Hay 2 dominios, el dominio procariote, ¿sí? Que son células sin núcleo, y el dominio eucariote, que son células con núcleo. Esto para que te lo hagas mucho más fácil, ¿ya? En el caso de las células sin núcleo está el reino Archaeobacteria, que ya les dije que son las bacterias más antiguas, ¿sí? Algunos tienen millones de años, y el reino Eubacteria, o las que serían bacterias verdaderas, entre comillas, ¿sí? Que son las bacterias que conocemos todos. Aparte de eso, tenemos el dominio eucariota, que sí son células con núcleo, el reino protoctista,
el reino Fungi, el reino Plantae, el reino Animalia y como les comenté también ese último reino que es el reino cromista, ¿sí? El reino cromista también está incluido, acá no le he puesto, disculpen por favor, el reino cromista. Bueno, acá tengo más explicación del reino Arqueobacteria. Y aquí sí ya, ojo, te estoy explicando todo lo que son arqueobacterias, eubacterias, sí, todo bonito. Esta parte, chicos, es parte de lo que sería la próxima clase. Acá está un poco lo que es la taxonomía, sí, lo puedes revisar. Este cuadro es un resumen legalmente de toda la clase. Y bueno, esto es lo que les estoy poniendo con respecto a los primeros reinos, reino Arqueobacteria y reino Eubacteria. Chicos, escúchenme, le estoy enviando igual toda la información, le estoy enviando igual toda la información de taxonomía y los dos primeros reinos, porque se viene todo junto normalmente, el reino Arqueobacteria, el reino Eubacteria, que pertenece al dominio, ¿no? Ay, se me fue. Al dominio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Dominio procariota. Un detalle. Como siempre, bueno, lamentablemente a veces se me hace muy corto el tiempo. Sé que todavía me quedan 9 minutos. Pero si yo me propusiera ahorita, por ejemplo, a seguir trabajando todo lo que es arqueobacteria y eubacteria, me voy a demorar mínimo una media hora más. No me va a alcanzar el tiempo para explicar todo. Así que chicos, primero es esto de acá de la taxonomía. Más o menos espero que le hayan entendido toda la clase. Voy a enviarles igual toda la información, incluyendo arqueobacteria y eubacteria. Si pueden, lo van leyendo, ¿sí? Esa parte también, y van desarrollando. Les voy a enviar la tarea con todo, taxonomía, arqueobacteria y eubacteria, pero en el caso de la tarea me pueden entregar solamente desarrollando lo que compete a taxonomía. El resto lo vamos a ver de todas maneras en la próxima clase. La próxima clase nos toca reinos arqueobacteria, eubacteria, ¿sí? Pero chicos, por ahí no se preocupen si por ahí no entienden todavía esa parte de arqueobacteria. Está la información ahí, lo pueden leer, ¿ah? Yo sé que ustedes son buenos lectores, yo sé que lo van a sacar así rapidísimo, chicos, no hay ningún problema. Pero igual, si por A o B, la tarea solamente se entrega de lo que hemos avanzado el día de hoy. ¿Sí, chicos? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, duda o comentario? Con confianza, por favor. ¿Ninguna? Bien. Ahora sí, chicos, recuerden que a partir de esta semana los horarios de entrega de las exposiciones son normales, ¿sí? Si te toca tema de biología, los lunes. Si te toca tema de química, los viernes. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Por favor, ¿a quién le toca esta semana? Déjenme ver un rato. Todo. Bien, esta semana le toca a mi amiga Brisa. Ajá. Uy, solita está Brisa. Ya. Ok. Brisiña, y tu exposición es. Ah, Brisiña, tu exposición es para hoy día. Ya. Espero tu exposición, amiga Brisiña. Bien. Ok, chicos, nada más. No les quiero quitar su tiempo. Que tengan un buen día. Les envío la información en breves instantes. Nos vemos, chicos. Chao, chao.